Ayer en su cuenta de Twitter, el magistrado Wilson Camacho se refería a que cumple 2 años dirigiendo el PETCA. El PETCA, que es la unidad especializada contra la corrupción desde el Ministerio Público, desde la Procuraduría General de la República, vive el tiempo más activo que haya tenido nunca. Yo recuerdo, siempre casi fui reportera del área judicial, y recuerdo a varios directores de ese organismo que eso daba pena. O sea, yo recuerdo un director que decía, mira dónde nos tienen, debajo de una escalera. O sea, en el viejo edificio donde estaba la Procuraduría General de la República, la Suprema Corte de Justicia, los que iban a ese edificio recordarán, los abogados que hacían vida ahí, que cuando usted entraba a mano izquierda, debajo ahí, usted tenía un organismo que se llamaba PETCA, que no podía hacer prácticamente nada. Posteriormente, yo recuerdo a un director que llegó a decir que ese organismo no tenía ni papel para sacar copias, o sea, no había nada. Y los casos quedaban relegados a que quisiera el procurador de turno. O sea, aquí no había nunca una voluntad de perseguir gente que tuviera poder o que tuviese algún tipo de grado de influencia en la administración pública o porque tenía un tío, un primo, lo que fuera. De hecho, nosotros estamos conociendo un nuevo modo del sistema judicial. Hasta hace algunos años, un gobernador de provincia decidía quién era el coronel que iba a dirigir la policía de un pueblo. Eso lo decidía el gobernador. Y decidía quién iba a ser el fiscal. Los fiscales lo designaba directamente el Poder Ejecutivo. Entonces hemos tenido muchos años de esa situación. Se cambió la legislación, los fiscales llegan por concurso, pero ustedes saben, los concursos relativamente, digamos, unos más, unos menos, con críticas, pero dentro de todo es un nuevo escenario. Y entonces llega la magistrada Miriam Germán, que llega con un compromiso serio. El presidente de la República toma distancia del rol que hasta ese momento había jugado el Ministerio Público, influido por el Poder Ejecutivo. Eso está claro. Aquí se estaba haciendo una investigación que involucraba a un expresidente y el fiscal, antes de determinar si seguía o no con el proceso, visitaba el Palacio. O sea, era común ver que fiscales o procuradores que tenían una reunión de estudiar y de analizar. Es muy difícil pensar que el Poder Judicial, que está, digamos, muy vinculado en las decisiones, a quien mande va a investigarse a sí mismo, va a investigar las acciones de un gobierno, y eso limitó mucho su independencia. Una de las metas es que exista una independencia plena en el Ministerio Público, y uno de los desafíos que tiene República Dominicana. Porque bueno, ahí está Miriam Germán, porque el presidente lo ha decidido, pero mañana viene alguien y decide nombrar a su jefe más cercano, que es abogado, como procurador general, y lo nombra según esta legislación. Ese es uno de los problemas que tenemos pendientes. Entonces, bueno, Wilson Camacho decía, yo tengo 2 años dirigiendo el PETCA, 2 años dirigiendo el PETCA, 2 años que han sido 2 años de muchísimo trabajo. Si vemos los resultados, ese órgano que desde mi punto de vista debería tener mayores recursos, como el Ministerio Público todo, porque al final de cuentas, cuando el Ministerio Público recupera dinero, casi se paga a sí mismo. Hay gente que está devolviendo dinero, gente que para que no lo acusen, dicen yo te devuelvo 500, 200, de todos los casos, en el caso Pulpo, en el caso Medusa, ahora en el caso que ni siquiera ha comenzado del señor Donald Guerrero. Bueno, pues ahí ustedes van a encontrar gente que está dispuesta a devolver dinero y entrar en negociación con el Ministerio Público. Y él publicó una serie de frases, citando un libro, yo les invito a que busquen su cuenta, citando un libro, una serie de frases de reflexión, que en algún momento lo denominaron como el grito de la justicia, o sea, donde básicamente se trata de una denuncia de un sistema donde la corrupción prevalece, donde la impunidad es la norma para todo el que tiene poder, donde la justicia solo alcanza al ladrón famélico y al menesteroso, al pobre y al infeliz, y no alcanza a una élite, a unas personas que están dentro de ese círculo de poder, que entienden que las leyes tienen que acomodarse a ellos y no al revés. No es que las leyes vienen para regular la vida de las personas, no, usted me hace las leyes conforme a mi criterio.
Y aquí eso no es de extrañar, hemos visto casos, yo recuerdo por ejemplo cuando se destapó el caso Baninter, que una de las informaciones que había es que se había hecho lobby para aprobar una ley que en ese momento generaba algún tipo de beneficio. ¿Qué hacía la ley? Se acomodaba a las personas que requerían, y siempre son de poder, siempre son de poder. Los empleados que tienen grado medio, empleados que tienen que obedecer, les queda solo obedecer en un contexto así. Si usted no hace eso que le está mandando su jefe, usted se ve fuera. Eso lo vimos, por ejemplo, en el Ministerio de Salud Pública, cuya investigación está revelada en el caso Pulpo, de que la jefa de compras de esa entidad se opuso a otorgar unos permisos de unas ventas porque vio que era irregular lo que le estaban llevando. Y al final era una persona vinculada al señor Alexis Medina, que en estos días está de prisión domiciliaria, era vinculada al señor Alexis Medina y le hicieron un lío, y el ministro de Salud Pública se presentó en su casa en la noche y le dijo: oye, te tengo que sacar de ahí porque Palacio me lo está pidiendo. Entonces es bueno ver eso que dice Wilson, que constituye una reiteración del trabajo y que está consciente y que sabe que es duro, porque siempre es como caminar río arriba, es caminar con la corriente en contra. Si siempre se ha hecho así, si la impunidad ha sido la norma, será un gran desafío y esa gente no se va a quedar quieta. Eso es básicamente lo que dice ese escrito, que es bastante largo y que ustedes pueden leer. Ayer también la Procuradora General de la República se refirió a presiones mediáticas. Habló del Ministerio Público, habló del trabajo del Ministerio Público y dijo que es consciente de que se hacen presiones mediáticas para torpedear el trabajo del Ministerio Público. Yo he pedido el corte o una frase de lo que dijo la magistrada Miriam Germán y quisiera compartirlo con ustedes ahora. El poder punitivo, por su vocación, tiene una tendencia, yo diría que casi natural a excederse. Encuentra unos límites claramente definidos en el derecho que no pueden ser ignorados. Acusar es uno de los más grandes poderes que puede desplegarse desde el Estado. No se puede tomar a la ligera, como tampoco podemos ignorar que el Ministerio Público está expuesto a innumerables presiones que pretenden desmeritar su labor con juicios de valor infundados y campañas mediáticas de descrédito que suelen ser una especie de defensa anticipada. Bueno, lo hemos visto, eso está clarísimo, lo que dice la magistrada Miriam Germán. A mí me ha llamado la atención porque en estos días estamos mirando todos los órganos de control del Estado Dominicano. Yo puse algo sobre la Contraloría General de la República. Usted lo tiene, señor director. Búsquelo. Porque vamos a mirar de qué se encarga la Contraloría General de la República y vamos a hablar de los órganos de control que son necesarios en el combate eficaz contra la corrupción. Es necesario tenerlo. Vamos a ver cuál es el rol que juega la Contraloría General de la República. Este es un bumper que tenía un pequeño como anuncio que tenía la Contraloría General de la República explicando su trabajo. Una de las cosas que hice en el día de hoy, en la mañana de hoy, fue ver cómo se definen a sí mismas contralorías de diversos países. Pienso que la Contraloría General de la República Dominicana debería edificar un poquito más, tener más materiales
para que la gente comprenda su labor. O sea, los órganos de control del Estado son poco conocidos. Usted entra a la Contraloría General de Chile, tiene su página, tiene materiales, tiene explicación sobre las funciones y tiene evaluaciones claras sobre el impacto que tiene en la recuperación de los bienes públicos, en la persecución del crimen, en el robo contra el Estado, en la buena administración estatal. Eso lo vamos a encontrar. Y encontré esto de la Contraloría, pequeñito, pero dice algo relevante, y es que puede investigar cómo se invierten los recursos públicos, puede hacer investigaciones, sea pedida por el Poder Ejecutivo o por iniciativa propia, así lo dice la ley. Y de hecho la misma ley establece que el Contralor General de la República y su personal no pueden ser perseguidos en función del trabajo que le corresponde hacer, que es el de investigar. Evidentemente es un rol nuevo, que hasta ahora que no habías visto, no se tenía una mirada, y aquí se violentaron, según, incluso yo veo auditores, contadores, conversando con contadores, auditores, personas formadas en el mundo de la finanza, que dicen que no se explican cómo se daban ciertos procesos económicos, si estaba ahí la Contraloría, si se vulneraban procesos, o sea, fue como un acuerdo, y eso se ve en diferentes casos, en los casos donde se paga por adelantado, donde se pagaba sin llenar toda la información pertinente, bueno, muchísimos procesos con visos de, digamos, de irregularidad, para utilizar un término. Entonces, la Contraloría presente también tiene otro desafío, porque es un órgano de control. Entonces no basta con que tenga un ministerio público que diga, nosotros perseguimos a los corruptos, pero ¿cómo se está curando hoy la administración pública? ¿Cómo puede evitar que hoy se esté produciendo lo mismo, que los órganos de control funcionen? Y la Contraloría es uno. Tiene que llevarlo por los funcionarios que están y por los procesos que se dieron. Y en esos procesos han sido ellos los que han documentado, por ejemplo, con un informe, lo que pasó con las expropiaciones. Nosotros veíamos un poco del trabajo que hizo Alicia Ortega. Vean ese trabajo, donde hay un señor que dice que él es jornalero, que echa trabajo un día sí, un día no, y ese hombre es millonario, y no lo sabía, no conocía. Entonces, ¿cómo fue que eso ocurrió? ¿Cómo fue que eso pasó? Evidentemente, eso hay que investigarlo. Lo normal sería que se investigue. Pero ayer estaban en el banquillo de los acusados. ¿Quiénes? ¿Quienes propiciaron lo de los jornaleros? No, los que hicieron la investigación, que además antes que eso le habían puesto un candado a sus recursos de nómina en las entidades bancarias donde están, que debe ser la estatal, y que pudieron, por una orden judicial, abrir de nuevo y decir esto no es así. Entonces es parte como de la lucha. La gente que podría estar trabajando puede sentir como miedo, como temor, porque entonces mi salario, porque mi tranquilidad, porque las señales que recibo, porque su familia, y decir me cruzo de brazos. Entonces hay que reconocer que ese es un trabajo, como decía Camacho, de valientes, de gente que está dispuesta a arriesgarse, se arriesga. No es solo el salario que recibe, sino son los intereses que confronta, y la gente que le sale, y los padrinos que llegan. Entonces usted tiene el Ministerio Público, donde está diciendo la magistrada, y ya lo había dicho hace un año, que dijo que habían algunos pasos que se habían dado que ponían en riesgo, que ponían en peligro ciertas investigaciones. Usted está hablando de la Contraloría General de la República, que antes que nada, bueno, el cuestionamiento y qué pasa en la Contraloría y el sometimiento real donde lo sienten en el banquillo, y ahora tenemos la Cámara de Cuentas, que se llegó a llamar Cámara de Cuentos en un momento determinado. La Cámara de Cuentas venía arrastrando una historia de muchísimos conflictos. En la Cámara de Cuentas se hizo un juicio político que sacó a la mayoría y una parte se retiró. La Cámara de Cuentas, antes de que lo sacaran, porque se habían elevado los salarios y tenían ahí gente que eran parientes y familias. La Cámara de Cuentas posteriormente tuvo dificultades de corrupción. Ha sido el único caso que se ha referido a la magistrada Miriam Germán públicamente, así de manera directa. Se refirió al expresidente de la Cámara de Cuentas y dijo, están siendo investigados y hay señales que han violentado la ley. El Ministerio Público no ha presentado todavía una acusación contra los antiguos miembros de la Cámara de Cuentas, que son la mayoría que sería imputada, con algunas excepciones muy honrosas. Todavía eso no se ha presentado, pero todo el mundo sabe
que desde el Ministerio Público, la misma magistrada lo decía públicamente, se utilizaron técnicas de maquillaje prácticamente, o sea, expedientes que fueron maquillados, habían problemas internos que también revelaron con votos disidentes, situaciones que eran como incompatibles con una gestión de transparencia. La Cámara de Cuentas se volvió un tollo, o sea, no tuvimos prácticamente Cámara de Cuentas en ese sentido. Y la gente le decía Cámara de Cuentos o le decía que se dedicaba al maquillaje. Entonces usted tiene 3 entidades vitales que estaban muy cuestionadas y que son esenciales: el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas. No parece casual que los 3 estén siendo cuestionados públicamente, casi nunca se habla de esas entidades, los 3, algún tipo de problemas. En el caso de la Cámara de Cuentas, hay muchas informaciones que todavía no tienen como una formalidad. No nos podemos sentar aquí y decir, bueno, en la Cámara de Cuentas está pasando esto, esto, esto y esto. Dicen que en la Cámara de Cuentas el equipo de miembros que ha sido escogido prácticamente se han partido en 2, o si no en 2, con una que debuta para cualquiera de los 2 lados. Esa es la información que hay. Que hay en cierto modo factores políticos que están determinando el camino de la Cámara de Cuentas, lo cual sería una verdadera pena. Que hubo reclamos de que se publicaran las viejas auditorías, es decir, las auditorías que hicieron los anteriores miembros de la Cámara de Cuentas, que van a tener que rendir en los tribunales información sobre eso. Yo me imagino que esto es animado porque no se ha ido un proceso, quizás si se hace un proceso y se determina que realmente hubo maquillaje, nadie se le ocurriría decir, miren señores, vamos a tener aquí este asunto, vamos a ponerlo sobre la mesa. Y el último tema es un tema muy delicado, porque para mí siempre es delicado, pienso, y lo trato con extrema delicadeza, porque es el tipo de delito donde uno no se puede permitir cometer errores, porque involucra mucho e involucra situaciones de dignidad, porque están hablando de acoso sexual. Siempre he hablado contra el acoso sexual laboral, siempre he dicho que las mujeres deben denunciarlo, siempre he dicho que es una práctica inaceptable y esta no será la única vez que no diga lo mismo. Yo creo que si en la Cámara de Cuentas hubo acoso sexual, ese no es un tema de debate circunstancial, no es un tema de debatirlo públicamente y simplemente decirlo o filtrarlo por debajo de la mesa. Ese, como todos los casos que nosotros hemos visto de acoso sexual, siempre le decimos a las mujeres, y aquí han venido algunas, vayan ante el Ministerio Público. Vayan ante el Ministerio Público. De hecho, he tenido casos de gente que quiere denunciar primero acá que ante un fiscal. Y le digo, es que es muy complicado, porque si denuncias te pueden hacer una contrademanda. Ve al Ministerio Público. Entonces, el Ministerio Público tiene unidades habilitadas. Eso hay que someterlo al sedazo de un tercero imparcial. Mire usted cuáles son los elementos, mire cuáles son las pruebas, mire por qué pasa esto, para saberlo. Pero mientras sea como una especie de rumor, que lo manejan no necesariamente las personas implicadas, que no deberían tener tampoco por qué estar dando cara por eso, porque es un delito donde la víctima se podría fácilmente revictimizar. Eso no va a conducir a ninguna parte. Lo idóneo sería, en el caso de la Cámara de Cuentas, que si eso se ha producido en algún momento, que si se produjo, y dicen que hace meses, que si se produjo algo, que si se escribió, eso se lleve directamente a un fiscal, al Ministerio Público, para que lo investigue. Y cualquier prueba que haya, nadie debería sentir miedo de que los procesos se expongan y se debatan en las instancias donde deben estar. Ahora, sí es verdad que este es uno de los momentos más delicados, tanto para los órganos de control como para el Ministerio Público, porque es una lucha que en República Dominicana no tiene precedentes. La lucha contra la corrupción, pero más esencialmente contra la impunidad. Y ustedes saben quiénes son los que han tenido impunidad por siempre. No son ni los ladrones famélicos ni los menesterosos. La impunidad ha tenido nombres, apellidos y formas en República Dominicana, y que corresponde más con ese tuit que publicaba el magistrado Wilson Camacho, y que yo les invito a que lo lean. Incluso pueden buscar ese libro que él sugiere, porque parece que vale la pena. Vamos a ir a una pausa y regresamos de una vez.